Desde Puebla de Los Ángeles, Estrategia Intelectual, Radio por Internet, Salud, Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad, Derecho, Seguridad Social, Tecnología, Liderazgo, Imagen, Psicología y más. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. Exactamente 12 del día con 2 minutos, estamos de regreso para continuar con la programación de este día miércoles 29 de junio de 2016. Agradezco mucho que nos sigan acompañando y agradezco a las personas que se están conectando en este momento. Sean bienvenidos a una emisión más del programa Mundo Empresarial con el tema que nos van a compartir en esta ocasión será Empresarios calculando sus impuestos. Antes de dar inicio con este programa, quiero nuevamente invitarlos para que estén en contacto con nosotros, nos hagan llegar sus comentarios, saludos, sugerencias. Nos pueden escribir a través de Skype, estamos como Estrategia Intelectual, o también a través de WhatsApp 22 26 64 63 77. Repito, 22 26 64 63 77 para que nos envíen un mensaje de texto o de voz. También en redes sociales nos encuentran, los invito para que se unan a ellas. En Facebook estamos como Estrategia Intelectual y en Twitter @esintelectual. Tengo el gusto de presentar una vez más al maestro en contribuciones Carlos Ramírez Sánchez, titular de este espacio, y también al licenciado Arturo Manzano, conductor de este programa. Damos inicio, licenciado Arturo, muy buenas tardes. Maestro Carlos, buenas tardes, adelante. Gracias por la bienvenida, siempre muy agradable empezar este programa, este noticiario fiscal, ¿no? con la bienvenida de Sol. Gracias, Sol. Pues también le damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan, desde donde nos estén escuchando. Son las 12 de la tarde, mediodía. Les saludamos desde la ciudad de Puebla, con un clima muy agradable hoy. Contador, ¿cómo lo estás sintiendo? Buenos días. Bien, tranquilo. Tardes. La verdad, buenas tardes a todos. Buenas tardes a la ingeniera Soledad. Y realmente creo que está un clima tranquilo, no hace calor, no está haciendo tampoco fresco, no está lloviendo. Estamos realmente muy contentos y felices. Pues sí, pues gracias, como le decía, por escucharnos, por sintonizarnos. Ya Sol dio los medios de contacto por los cuales usted puede estar dándonos a conocer sus preguntas, sus dudas, todo lo que tenga. Y también queremos darle los de CarPay para que estemos en contacto, esa vía. Y si tiene algunas dudas o algunas requisiciones más adelante, lo podemos hacer también a través de ellas. Ya sabe que en Twitter nos puede encontrar como @CarPay_. En Facebook estamos como Asesores de Negocios CarPay o CarPay Asesores de Negocios, y en el correo nos puede contactar vía marketing@carpay.mx. Ahí nos puede contactar, así es que también mantengámonos en esa vía para que podamos mantener la comunicación y sobre todo pues estar al tanto de los temas que tenemos. Hoy es un tema interesante, contador, porque son circunstancias que a veces se presentan en la vida. Hay los ideales, hay las circunstancias óptimas y hay las reales, ¿no? No siempre se puede hacer todo. Y el tema que vamos a abordar tiene que ver con la posibilidad de que usted como empresario pueda, por lo menos, calcular sus impuestos. Y esto que es el primer paso, digamos, para hacer ya una declaración en forma o ir llevando el alcance de este tipo de obligaciones fiscales. Sí, fíjate, Arturo, que yo creo que muchas de las cosas que ahorita se están viendo en cuestión de tecnología de información, pues es que ya muchas de estas herramientas pues simplifican a lo mejor el cálculo de los impuestos. Pero, ha existido durante muchos años pues el apoyo por parte de la autoridad, por parte de los propios contadores, pero a veces hay como que ciertos desacuerdos, ¿no? En que a veces el contribuyente o el cliente no quiere pagar, en este caso, el honorario que le quiere, que corresponde al profesional. Lo pueden hacer de una forma, pues como que más barata o un costo más bajo, a lo mejor hasta estudiantes o en universidades que presten el apoyo. Pero pues siempre como que existe ese desacuerdo en la parte de, y ahora
lo habrán calculado correctamente, no lo habrán calculado. Y ahorita, como dices, en la actualidad, pues están llegando tecnologías de información que de repente, pues ahora son esas tecnologías las que están haciendo el cálculo, pero sustentadas pues por una empresa que desarrolló el sistema y que ahora dices, bueno, pues el propio contribuyente puede realizar su cálculo, pero entonces, ¿qué necesitamos hacer como profesionales? Necesitamos apoyar a estos empresarios desde nuestra cancha, desde nuestro ámbito, el estarles culturizando, ayudando, capacitando, ¿no? Bueno, pues eso que usted escuchó es una pequeña introducción, solamente para que se le antoje el tema y no deje de sintonizarnos, no le cambie de página, no le cambie de estación. Y bueno, déjeme comentarle temas noticiosos. Para el mes de julio, los precios de la gasolina Magna y Premium subirán a 13.40 pesos y 14.37 pesos respectivamente, mientras que el diésel se mantendrá con el mismo precio de junio en 13.77 pesos, de acuerdo con información que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mediante el Diario Oficial de la Federación, refirió que por la cuota por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, para la Magna será de 3.66 pesos, mientras que para la Premium la cuota será de 2.92 pesos, para el diésel 4.91. Desde enero de 2016 los precios de la gasolina se fijan mediante una banda de precios que se mide conforme a la inflación, que actualmente es del 3%, con lo que los precios de la gasolina no pueden subir ni bajar más del 3%. Pero pues nos habían dicho que este año se iba a mantener la gasolina, resulta que a partir del próximo mes ya no. También nos dijeron que con la competencia externa se iba también a mejorar para el beneficio del contribuyente o del usuario o del consumidor de gasolina, iban a mejorar los precios. Pues resulta que no, va a subir de a poquito, pero de a poquito se hace la roncha, ¿no? Así es que bueno, ahí tiene usted la información. No todos son malas noticias. Hoy el dólar spot volvió a retomar su camino descendente al operar este miércoles en 18.67 unidades. Recuerde usted que en días pasados, con este asunto de la salida del Reino Unido a la Unión Europea, o el anuncio por lo menos, se vino una debacle internacional. México se vio incluida en ella y el dólar se fue pues a las nubes, casi los 20 pesos, que hemos estado rozando en esa cantidad de lo que va del año. La verdad es que sí, los expertos decían que no llegaba, que sí llegaba, y la verdad es que hemos estado, parece como electrocardiograma en el asunto del dólar. Pero bueno, hoy bajó, están 18 pesos con 67 centavos el dólar. A usted que tiene inversiones, pues seguramente esta información le interesa. Antes de entrar en materia, contador, ¿qué te parece si le comentamos a nuestros amigos que nos están escuchando las actividades que tiene Carpey en puerta? Hay muchas interesantes. De entrada, ahora que el contador nos abunde un poco más, pero yo quiero comentarle que para el día 11 de julio a las 4 de la tarde está el curso de PYME, Persona Física, Calcula tus Impuestos. Es algo muy relacionado con lo que vamos a tocar el día de hoy. Pero el objetivo es que las personas que no son expertas en la práctica de la contabilidad y el cálculo de impuestos puedan ir llevando su control de gastos y de lo que esto implica en materia fiscal. Así es que no se lo pierda, es 11 de julio a las 4 de la tarde en las oficinas de Carpey, que están ubicadas, usted lo sabe, en Río Jamapa 5721, en Jardines de San Manuel, en la ciudad de Puebla. Así es, correcto. Y también nos veríamos dentro de 15 días, aquí, el 13 de julio, con el empresario desarrollando sus conocimientos técnicos. Entonces es un tema donde, como es el mundo empresarial, pues tenemos que apoyar al empresario, ¿no? De vista o de acuerdo a las necesidades o a todo lo que nosotros vemos como contadores, como asesores, como consultores, y todas las necesidades y en la actualidad todo lo que se va recabando de información, pues tratar de ir aportando ciertas actividades que podemos estar desarrollando o lo que nosotros visualizamos como profesionales. Pues acá la finalidad es crear un círculo virtuoso, ¿no? En el cual pues también el empresario tenga un ganar y nosotros como profesionistas igual, ¿no? Sea un ganar-ganar. Y por eso hablaremos de cómo pueden desarrollar sus conocimientos técnicos los empresarios el 13 de julio. Y el 20 y 21 de julio, de 4 a 7 de la tarde, llegamos a una alianza precisamente con un sindicato patronal que es Coparmex, aquí en la ciudad de Puebla. Es un curso presencial y es Aprende a proteger tus datos personales, con un abogado corporativo que es quien tenemos una alianza y quien coopera con nosotros en Carpey.
Él nos hablará de los datos personales, que también es muy importante el ver cómo estamos manejando esta cuestión en tecnología de información, cómo estamos respaldando la información que nos llega de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros propios trabajadores, socios. Entonces, este curso también va a estar muy interesante. Son 6 horas de capacitación y pues ahí está, ¿no? Parte de lo que estamos realizando. Muchas actividades. Usted va a decir, ya se pasaron hora y no pude ni siquiera anotar una. Pues bueno, búsquenos en las redes sociales. Ahí vamos a estar desglosando de manera permanente hasta que ocurran los cursos, pues cuándo va a ser, los costos, los contenidos, que son muy importantes para que usted los conozca. Bueno, ya platicamos mucho, son las 12 de la tarde con 11 minutos y ahora sí entramos en materia, contador. ¿Cómo puede un empresario calcular sus impuestos? De entrada, la pregunta sería, ¿puede un empresario calcular sus impuestos? ¿Qué es lo que ante qué nos enfrentamos cuando un contador de repente, un empresario, tiene esta necesidad de llevar un cálculo fiscal, pero pues quizá no tiene el recurso para hacerlo, no tiene el conocimiento? ¿Cuáles son los escenarios ante los que nos enfrentamos cuando planteamos esta posibilidad de que el empresario calcule sus impuestos, contador? Sí, acá mira, Arturo, tenemos que delimitar muy bien qué tipo de empresario, porque obviamente pues no es cualquier empresario que, número uno, de una empresa mediana a una empresa grande, pues difícilmente a lo mejor va a poder entender todos los conceptos o los elementos que vienen dentro del cálculo de las contribuciones. Entonces, tenemos que pensar, y está dirigido más que nada a este empresario que es o el emprendedor, o el micro, o el pequeño empresario, que a lo mejor, como dices, no tiene el recurso económico para poder devengar o pagar estos honorarios contables. Entonces nosotros dividimos esta plática en lo que es la problemática, las consecuencias, ver qué soluciones podemos dar a todo esto, ¿no? Entonces, dentro de la problemática, muchas veces el empresario no quiere o no puede pagar sus impuestos, ¿no? Porque, número uno, ya hay un aspecto ahí medio social, psicológico, ¿no? En el que todos queremos huirle al pago de los impuestos, y tú lo ves desde los futbolistas, artistas que no quieren pagar impuestos, políticos. ¿no? Ajá, entonces tú dices, pues ellos sí tienen para pagar el impuesto, entonces ¿para qué los quieren evadir? Es más, hasta en las economías más fuertes, ¿no? Como Noruega, Alemania y todo esto, pues ahora que salió esta parte de los Panama Papers, pues ahí te das cuenta que dices como príncipes o presidentes o expresidentes no quieren pagar sus impuestos, tratan de evadirlos, ¿no? Entonces, número uno, hay que identificar qué tipo de problemática trae el empresario para saber, a lo mejor él sí quiere contribuir, pero no sabe cómo hacerlo, ¿no? O a lo mejor le falta todavía el conocimiento para, a lo mejor es un cálculo muy sencillo, ¿no? Muchas veces hay estudiantes que ahorita he tenido contacto con ellos, en los cuales de repente salen de la universidad y el día de mañana tienen que estar percibiendo un ingreso y los contratan por servicios profesionales, los dan de alta, o es más, todavía son estudiantes y tienen que expedir un recibo de honorarios. Entonces ahí viene la problemática, que no van a tener, a lo mejor les van a pagar 100 pesos y imagínate contratar a un contador, pues, ¿cuánto le vas a pagar? 10, 20, 30, pues realmente ahí es donde dices, bueno, pues nosotros qué podríamos hacer para apoyar a este tipo de personas que a lo mejor tienen que cumplir y deben de cumplir con esa obligación. Tenemos que ayudarles, tenemos que apoyarles desde un aspecto profesional, pero tenemos que ir viendo de qué forma, ¿no? El asesorarles correctamente, ¿no? Y que no les traiga consecuencias el día de mañana de que ahora tengan que pagar la contribución más actualización más recargos porque lo hicieron mal, ¿no? Ahora, estás planteando el empresario que no puede ni quiere pagar impuestos, ¿no? Es algo que retumba en los oídos. Así ¿no? es. Empresarios que dicen, bueno, si me voy a llevar una ganancia de 10 pesos, pero de impuestos son 4 pesos, pues lo pienso porque con eso me podría comprar quizá alguna otra cosa o darle inversión a mi negocio. Y desde el otro lado, lo que decías, el aspecto social, estamos viendo que los que están arriba
evaden o les condonan impuestos, y la primera pregunta que hago es yo, ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿No? Es un tema escabroso, digamos, socialmente. Sí, hay que desmenuzarlo muy bien, hay que analizarlo, hay que ver cuáles son, ahora sí, cuál es el tipo de empresario, cuál es el tipo de persona que tenemos, el modelo que queremos, ahora sí, ayudar, y al empresario modelo que queremos ayudar, pues es al empresario que sí quiere hacerlo, que a lo mejor también tiene el tiempo y también tiene la disciplina de poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso sería, bueno, lo vamos a analizar al rato, pero también hay otra cuestión, ¿no? Que los empresarios no pueden pagar los honorarios del contador, que esa es otra cuestión, y también hay contadores que de repente dicen, bueno, pues si me pagan 100 pesos, pues lo hago, ¿no? Entonces, lo hago de 100. Lo hago de 100 o lo hago de 50, y el día de mañana también esa es la consecuencia. ¿Cuál va a ser? Pues que esté mal, ¿no? Y con esta mala idea también que se tiene de que el contador lo que va a hacer es ayudarme a no pagar impuestos, ¿no? Que es, ahí se jugaría otra. O contrato a un contador, pero mi intención es no pagar impuestos. Es una mezcla ahí extraña, pero que al final se tiene esa idea. Y no es así, ya lo has explicado muchas veces, contador. El especialista en estos temas lo que hace es que le dice al empresario por dónde salir de la mejor manera, pero no cómo evadir. Exacto. ¿No? Eso es imposible en un sistema como este. Sí, y aparte hay otra alternativa, ¿no? Otra de las problemáticas es más, hasta el propio presidente dice, los contadores ya no son necesarios, ¿no? Porque ya nuestra forma de calcular los impuestos es tan fácil y tan sencilla que realmente ya el contador fuera, ¿no? Pero no, cuando tú asistes a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, pues ahí te percatas que la asesoría que se brinda pues es ahora sí del nivel de asesoría gratuita, ¿no? Y muchas veces ellos tampoco se responsabilizan de que lo hicieron mal, o de que pagues una base de impuestos, o que tengas una base de impuestos muy alta y que tengas que pagar impuestos muy altos, ¿no? A ellos también lo que les interesa, pues es el que estés contribuyendo, no importando si afectan tu economía o tu patrimonio, ¿no? Entonces, ahí también es una de las problemáticas que se están visualizando, ¿no? Se equivocan a favor, digamos, ¿no? Exacto, sí, se equivocan a favor, y realmente a lo mejor sí es muy fácil el cálculo, pero el clasificar, ¿no? Qué tipo de ingresos pueden entrar, porque no todo lo que llega a la cuenta bancaria, ¿no? Como depósito, es un ingreso, ¿no? Porque pueden ser a lo mejor pagos de préstamos que hiciste a alguna otra persona, o a lo mejor sí hiciste ese préstamo y luego ya esos pagos que te están realizando, o cobros o depósitos que están cayendo en tu cuenta, pues de repente dices, bueno, ese tipo de control, o a lo mejor el sustento legal no lo hice, y pues a lo mejor sí se asimila a un ingreso, y el fisco te lo va a incluir como un ingreso acumulable, ¿no? Digamos, entonces no es tan recomendable acudir a este sistema, incluso vía electrónica que tienen, ni siquiera hay que acudir a las oficinas, se puede hacer vía electrónica, no es recomendable porque al final la asesoría queda ahí, en la base de lo que uno tiene que hacer, y no hay un seguimiento en cuáles son las posibilidades que tiene el contribuyente de organizarlo de la mejor manera. Sí, y tampoco hay una responsabilidad del día de mañana, ¿no? O sea, que llegues y digas, oiga, pues el que me asesoró, la persona que me asesoró me hizo pagar, no sé, 500, 600, 800 pesos mal, ¿no? Y ahora, ¿quién se va a hacer responsable? Tampoco lo hay, ¿no? La otra vez un amigo que es abogado dice que anda en la investigación de ver qué tanta responsabilidad pueden llegar a tener los asesores vía telefónica o vía chat, ¿no? Que de repente te dicen, pues haz este trámite de esta forma, o haz este cálculo de esta forma, y que el día de mañana te percatas de que pues era la forma incorrecta, ¿no? Claro. Y ahí pues el fisco que se lava las manos, porque no tienen una responsabilidad directa de la mala asesoría que dieron, ¿no? Hay quienes nada más por escuchar la palabra impuestos o declaración fiscal pues les genera urticaria, ¿no? Y con todos estos elementos que ya hemos comentado, al final el resultado que tenemos es que el empresario pues termina pagando más, o de plano dice, pues mejor no lo hago, ¿no? Mejor no declaro, mejor no hago nada, mejor no me muevo porque me resulta mejor. Exactamente, sí, ahí vienen otras de las consecuencias que también traemos, ¿no?
el no presentar las declaraciones, ¿no? Existen atrasos que al final repercuten con ellos mismos, ¿no? Con los clientes, en este caso con el empresario, y también es importante, ¿no? Aquí el dicho, ¿no? Al que escupe para arriba le cae la saliva encima, ¿no? O sea, claro, realmente... decirlo, ¿no? Sí, es que realmente el empresario dice, no, pues yo no pago, ¿no? O disminúyeme el impuesto. Pero piensan, el propio empresario de repente visualiza que el día de mañana a quien van a sancionar, pues a lo mejor es al contador, ¿no? O el contador es el responsable del impuesto que estoy causando y que tengo que pagar, ¿no? El contador es ahora sí el profesional que hizo el cálculo y que él no es el responsable de que tengas que pagar esos montos, sino al final es alguien que en dado caso te va a asesorar para que pagues el impuesto óptimo, ¿no? El impuesto que esté de acuerdo, que sea un impuesto justo, ¿no? Pero no tampoco el contador es el responsable de que tengas que contribuir al gasto público, ¿no? Sí, ahí, no sé si ustedes recuerdan, a principios de la década de los años 90, la Secretaría de Hacienda, yo no sé si en ese momento yo operaba el sistema de administración tributaria, pero me recuerdo bien que Hacienda hizo esta campaña de Dolores y Lolita. Ajá, de Lolita, ¿no? Sí. Evita los dolores de cabeza haciendo la declaración en algún momento. Al final lo que tenemos que entender como parte de este país o de este sistema democrático es que tenemos que contribuir para el desarrollo del país. Es una base de este sistema democrático. Claro. No se puede evadir. Las personas que evaden atentan contra el propio Estado, con la conformación de las instituciones, pero también de la sociedad en general. Hay que contribuir, pero hay que hacerlo de la mejor manera. Por esto que estás comentando, contador, que es imposible evadir. Tarde o temprano va a llegar una cuenta o una revisión donde diga, señor, porque usted no ha contribuido con lo que le correspondía, si tiene estos ingresos y si está demostrado que le ha ingresado cierta cifra a sus cuentas. No puede evadir, no puede escupir hacia arriba efectivamente, porque tarde o temprano la saliva le va a caer. Sí, le va a caer y al final vas a terminar pagando la contribución más la inflación que haya transcurrido desde el tiempo que no pagaste, que en muchos de los casos, o bueno, de acuerdo a la normatividad que existe, pues son 5 años que estaría vigente este problema, este riesgo, que es también una ruleta, ¿no? Una ruleta en la cual pues a ver dónde cae la bolita, si a lo mejor cae la bolita en donde realmente la mala suerte te toca que te revisen y que descubren que has omitido esas contribuciones, pues entonces ahora ¿cómo lo vas a tener que resolver? Pues pagando, ¿no? Vas a tener que pagar, vas a tener que reconocer esa inflación, vas a tener que reconocer los intereses que te cobra el propio fisco, y eso es en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos vienen los gastos de ejecución, y además sí, ya te van a comenzar ahí a fiscalizar, ¿no? Como un contribuyente malo, y pues hay que estar, y aparte es una pérdida de tiempo, porque pues ahora sí todo el tiempo que a lo mejor tú no le tenías que haber invertido, pues ahora tienes que estar invirtiéndole, porque tienes que estar yendo a lo mejor a la propia oficina de la autoridad y tienes que estar resolviendo todo este problema, ¿no? Y ahora este asunto de las deudas por impuestos o los créditos fiscales que se le llama, pues al final van al buró de crédito también, ya se convierten en parte del historial crediticio de las personas y pues definitivamente para hacer otros movimientos de otro tipo que ni siquiera tengan que ver con el fisco, pues sí habrá problemas, no habrá dificultades para concretarlos. Sí, y fíjate, ahí viene otra cuestión, ¿no? O de las cosas chuscas o de las cosas raras que pasan en este México, ¿no? Que el buró de crédito es una entidad privada, ¿no? Que muchos pensamos que es el buró del gobierno, y no es cierto, ¿no? Entonces, pues bueno, es el reconocimiento que tiene esta empresa por ahora sí exhibir a los deudores, bueno, exhibe las cuentas de todos, y ahí te dice, se lleva un control donde realmente dicen, es bueno que estés en el buró, sí, siempre y cuando estés al corriente. Es malo, pues obviamente si eres una persona que le gusta deber y que no paga en tiempo y todo, pues entonces te exhibe el buró de crédito, ¿no? Y en el peor de los casos, contador, ya yendo a este asunto de los créditos fiscales, pues termina hasta en embargos, ¿no? En embargos cuando las cantidades se han adeudado y no hay la intención de pago de lo que se tiene ahí como adeudos, al final sí,
una malísima experiencia. Así es, porque esos embargos pues van a afectar el patrimonio, ¿no? El patrimonio de lo que a lo mejor tú piensas que era tuyo. A lo mejor compraste maquinaria que te está ayudando para producir o para obtener mayores ingresos, y de repente pues ahorita que te quiten esa maquinaria, que te la embarguen, pues que no puedas trabajar, pues obviamente va en detrimento tanto de tu economía como de la propia economía de los trabajadores. Entonces pues eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, imagínese usted, ya dijimos de un pequeño salivazo al cielo lo que termina siendo, ¿no? Así es. Sí, otras de las consecuencias es también que el empresario omite la obligación, o en su caso el contador acepta el trabajo con un honorario bajo por el cual no está satisfecho, ¿no? O sea, regularmente ya viene ahí como que desde que el honorario se queda pactado a un precio muy bajo, pues el contador queda como con ese desacuerdo, ¿no? Resentimiento social. Resentimiento, y que al final dicen, bueno, pues yo llevo el trabajo, pero pues realmente no me comprometo a más, ¿no? O sea, voy a calcular el impuesto y hasta ahí va a llegar mi labor. Y la cuestión, pues, es comenzar a hacer algo más, ¿no? Que solamente el cálculo, y pues si salió bien, si salió mal, pues ya no es mi culpa, ¿no? Sino al contrario, tenemos que posicionarnos como profesionales, porque precisamente por eso somos unos contadores y somos públicos, ¿no? Porque ahora sí nos certifican como, es una carrera que está certificada para que tú ejerzas y que tú hagas el bien al público en general, ¿no? A la gente. Entonces, esto también es un aspecto psicológico y también hay en términos sociológicos, ¿no? En donde pues el contador tiene que posicionarse en ese nivel de ser un profesional, que también ahora ya tenemos esta problemática, ¿no? Que estamos exponiendo. Pues cómo vamos a apoyar a la gente, ¿no? Cómo vamos a apoyar al empresario, cómo vamos a apoyar a los contribuyentes. Que la validación, la certificación por parte del Estado no es lo mismo que la colegiación. No, aquí así es, apenas cuando estaba leyendo, creo que el fin de semana, que es importante también el identificar qué tipo de contador es el que está trabajando contigo como empresario, ¿no? Porque pues existe desde el contador. Antes, ¿te acuerdas que había academias, ¿no? Que era el contador técnico. Sí, creo que ahorita ya no hay tantas academias, y son muy pocos. Era el contador privado, el contador técnico, o el técnico, luego el privado, luego el contador público, y ya colegiados, pues ya puedes a lo mejor presentar un examen y ya te puedes volver un contador certificado, ¿no? Que es un nivel ya más alto que el propio contador público, ¿no? En el cual pues ya estudias diferentes ramas de la contabilidad, entre ellas pues estudias los impuestos, presentas un examen y te valida el Instituto Mexicano de Contadores Públicos o la asociación, te validan este examen, y que lo tienes que aprobar, y se puede decir que ya eres un contador que tiene unos conocimientos superiores al nivel promedio. Pero esto no todos los contadores lo saben, porque hay muchos contadores que a lo mejor han trabajado en la iniciativa privada y no han estado fuera de esta iniciativa privada. Entonces, hay contadores que tienen 15, 20, 30 años, que trabajaron para un grupo de empresas o a una empresa, que les fue bien, que se desarrollaron en su trabajo, y que a la fecha pues no han necesitado de esta certificación, ¿no? Entonces, pero ahorita con todo este movimiento que viene de tecnologías de información, pues entonces ahora tienes que posicionarte con cosas nuevas, ¿no? Y con certificaciones nuevas, porque también un contador que no estudie, ¿no? Que no le dé el seguimiento a sus estudios, pues es como un contador que se va quedando obsoleto, ¿no? Como un médico que se quedaría en medicina general, ¿no? Sí, o sea... Y ni eso. No, y ahí tienes también el ejemplo, ¿no? Con los médicos, pues que a quién le confiarías más tu salud, al médico que está aquí atendiendo afuera de la farmacia, o al médico que está allá en el hospital y que pertenece a la academia de médicos o colegio de médicos, ¿no? Entonces, pues cuando es una enfermedad muy fuerte, pues prefieres irte con alguien que se muestre más profesional, ¿no? Que a lo mejor alguien
aquí a la vuelta te esté consultando por 20 pesos, ¿no? Sí. Bueno, al final el aspecto de los impuestos es todo un mundo, muchas aristas que efectivamente hay que irse actualizando para irlas entendiendo. Al final, desde un punto de vista, me parece que con las modificaciones que se han hecho, más bien han complicado el ejercicio de declarar, que hacerlo más sencillo, y bueno, pues esto deriva en lo que ya hemos platicado, que mucha gente diga, pues mejor no, me la juego, ¿no? Me la juego y a ver qué pasa. Y lo que llega a ocurrir en algunas ocasiones también es que mal asesorados terminan estos empresarios, porque muchas veces la autoridad no busca que el empresario reduzca la tasa del pago del impuesto, sino lo que se hace es que pague lo que se determina, y comúnmente es un importe significativo, y pues no necesariamente avala todo el movimiento financiero que se ha hecho, ¿no? Así es. Sí, la verdad es que regularmente dentro de la problemática que exponemos el día de hoy, pues es el comenzar a ver la solución la solución del problema, más no meternos más en el problema y causar mayores problemas, ¿no? Porque si te enfocas en lo negativo, pues esto se expande y cada día va a ser más complicado, ¿no? Entonces acá la situación es que sí, el poder aportar algo para todo este nivel de empresarios que están por ahí, o a lo mejor hasta de profesionistas que quieren contribuir, pero que no saben cómo pagar esos impuestos. Entonces, ahí una de las soluciones es, tenemos que darles el conocimiento y ellos tienen que aprender, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que poner sobre la mesa es una cultura de contribuir, ¿no? O sea, de que tienes que dar esa parte, ¿no? Es una parte como dentro de tu propia organización, dentro de tu propia empresa, por más pequeño que sea el negocio, pues también tienes que dar, ¿no? O sea, tienes que aportar algo para la sociedad que realmente, pues el día de mañana se va a convertir en tu cliente, y que es el que te está comprando o el que te está solicitando el servicio, ¿no? Que el día de mañana le vas a prestar. Entonces, a lo mejor muchos nos quejamos de que la calle tiene los baches y todo, pero pues tú también, ¿qué has dado para que esto se solucione, ¿no? Nada más llegas, te quejas y te sigues en tu vida diaria y te das cuenta que el problema sigue ahí, ¿no? Entonces, también tenemos que comenzar a aportar, a lo mejor con capacitación, con cursos, con platicar con los propios empresarios, ¿no? Porque muchos de estos empresarios dicen, bueno, pues es que yo voy a la cámara y veo que platico con mis colegas empresarios, y pues de repente llegamos a la conclusión de que, a ver, ¿quién es el que tiene el contador más tranza para que ese es el que me asesore y disminuya el pago de los impuestos? Pues esa no es la situación, sino tenemos que generar una corriente de pensamiento en la cual, como contadores, pues comencemos a mover ese chip, ¿no? A cambiar ese paradigma, en el cual pues también, a ver, el día de mañana que vaya el empresario a la cámara y diga, oigan, pues saben que yo hago mi sistema de pagos de impuestos de una forma mejor, de otra forma apoyado por tecnologías de información, apoyado por capacitación, me ahorro tanto, pero me lo ahorro porque realmente ahora sí yo estoy poniendo de mi parte para solucionar este problema, ¿no? ¿Cómo se le plantea a un empresario? Porque al final, es decir, ¿cómo se le hace cambiar esta visión de pagar? ¿O cómo se le inculca los beneficios de contribuir? Se le pasa por una calle oscura y decirle, por esto necesitas contribuir. Yo creo que es educación, ¿no? Es educación, es como desde tirar ahora sí la basura en la calle. Digo, ¿cuántos no la tiran, no? Y algunos se justifican diciendo, bueno, pues es que estoy generando empleo para las naranjitas, ¿no? Para todo hay justificación, pero creo que el deber ser y la forma correcta en cómo debes de comportarte, pues es ahora sí haciendo las cosas como son correctas, ¿no? Como deben estar bien. Entonces, eso creo que es lo que se tiene que exponer con los clientes que tienen, ¿no? O sea, el comenzar a crear profesionales que tengan ese valor, y muchas veces no es solamente un valor ético, ¿no? O valores morales, sino es
crear en esos profesionales el valor de confrontar a lo mejor al propio empresario y decirle, ¿sabes qué? Pues yo no trabajo de esta forma, ¿no? Si quieres trabajar con alguien más que te resuelva las cosas de forma sencilla, que te meta en riesgos y que te meta en problemas, pues adelante, ¿no? Y nosotros, por otro lado, el estar estudiando, el estar innovando, el estar creando cosas nuevas dentro de nuestro propio ámbito de trabajo, ¿no? Realmente habrá empresarios que sí les movamos este chip y al cual sí le puedas apoyar, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿qué estamos creando? Pues lo que queremos es ayudar por medio de la capacitación, ¿no? O sea, el acompañar al empresario, sí los acompañamos, pero enseñándoles cosas que realmente sirven, no solamente técnicas o herramientas de administración, sino directivas, de liderazgo, cuestiones de control interno, cuestiones de finanzas, ¿no? Toma decisiones profesionales. Por ejemplo, la materia que expusimos antier y ayer también me tocó dar el mismo curso, que era la interpretación de los estados financieros, ¿no? De repente hay contadores que nos comentaban, contadoras, porque fueron más contadoras, que nos decían, pues saben que esto lo vi desde la universidad, ¿no? Hace 15 años, hace 10 años, y no lo he vuelto a ver. Pues ¿por qué? Porque el mercado a veces no lo solicita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se lo comienzas a enseñar nuevamente a estas contadoras o a estos contadores y pues se vuelven como esos embajadores de una nueva conciencia y ayudar, ¿no? Digo, es a lo mejor muy idealista, sí, pero pues de alguna forma tenemos que trabajar para que esto vaya cambiando, ¿no? Suena a reto grande, pero bueno, de alguna forma se tiene que dar el primer paso para que esto funcione. Dentro de las notas que envías previamente a las pláticas que tenemos aquí cada 15 días, contador, hay una frase que aquí se agrega en este concepto, que es, el negocio está en la puerta trasera. ¿Qué nos quieres decir con eso? El negocio, eso fíjate que es una de las partes en la cual precisamente la problemática es que los empresarios no quieren o no pueden pagar los honorarios del contador, ¿no? Entonces una de las consecuencias es que el empresario omite la obligación, en su caso el contador acepta el trabajo con un honorario bajo, ¿no? Dice, bueno, pues ya lo haré, no satisfecho, que crea a lo mejor ahí una, como una insatisfacción en el propio contador. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? O cuál es la propuesta que nosotros hacemos, y es esta, ¿no? Crear oportunidades nuevas de trabajo. Y entonces es el ver en cada uno de los trabajos que se están planteando o con las empresas que nos llegan o que nos contactan y que van a ser nuestros clientes, analizar en qué podemos ayudarles, qué les podemos aportar, qué les podemos dar de ideas que agreguen valor a ese desempeño de trabajo, ¿no? Entonces, el empresario ya no te va a ver como, pues tú eres casi como la calculadora de los impuestos, sino de, pues eres tú mi asesor, eres mi consultor, eres mi mentor, eres el que me va a hacer, ahora sí, con el que me voy a apoyar de una forma profesional para poder crear esta parte. Y muchas veces dices, bueno, a lo mejor el curso casi te lo voy a regalar, o te voy a poner una cuota de recuperación, o te voy a dar la asesoría muy baja. El negocio, para muchos de los que estudian marketing o los vendedores, dicen, el negocio está en la puerta trasera. ¿Por qué? Porque si tú ayudas a ese empresario, el día de mañana su negocio va a crecer, se va a fortalecer, va a crear franquicias, se va a expandir, se va a crear, ventas de exportación, y ahí es donde tú vas a estar como un consultor, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Seguir siendo el consultor que calcula los impuestos de la tortillería, Charito o Rosita? Y ya, ¿no? Pues nada, ya nomás llego y calculo, y ese es mi trabajo, ¿no? Para eso me contrataron. Pero si el día de mañana le dices, oye, a lo mejor con esta máquina puedes hacer, más tortillas, o puedes contactar a un grupo de empresas, un clúster de empresas, o puedes a lo mejor vender a los comedores industriales, o puedes hacer otras cosas, pues entonces ese empresario pues va a comenzar a crecer y a crecer, ¿no? El estarle ayudando. A lo mejor esos comentarios, esas asesorías, esas pláticas no te las van a pagar, ¿no? Porque muchas veces
y eso nos sucede hasta con la propia colegiación que hablábamos hace rato, ¿no? Bueno, y si yo me adhiero al colegio, ¿yo qué gano, no? ¿O qué me van a dar? Pues no es que ganes, o sea, es el qué vas a aportar tú, ¿no? Porque pues el cambio está en uno mismo, no, el cambio no está en a ver los demás qué van a hacer para ayudarme o para fortalecerme. Y es que siempre tenemos esta mentalidad de latinos que pues es la cuestión de siempre queremos al papá, ¿no? El papá que me da, el papá gobierno, el papá pues a lo mejor el papá real, ¿no? El biológico, el papá patrón, el papá, ¿cómo se llama? Empresario, que, a ver, dame, porque yo no soy el responsable, ¿no? Digo, yo soy pobre, no es por mí, sino soy pobre porque, pues, el empresario es un maldito que no me paga bien, ¿no? Pero tú, ¿cuántas cosas has aportado? Fuertes declaraciones, contador. Bueno, creo que lo que nos estás tratando de decir, si me permites hacer una pequeña reducción del concepto, es que el contador o el especialista en contabilidad pública y además en finanzas, lo que tiene que convertirse es en un socio, digamos, estratégico del empresario, para que en la medida que él crece, nosotros crecemos también como asesores. Exactamente. Muy bien, pues bueno, vamos ahí avanzándole. Son las 12:41. Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí con el contador Carlos Ramírez. Ok. El profesionalismo, el entusiasmo, la innovación, el conocimiento, la pasión, están aquí para ti, las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos comprometidos contigo. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. Conoce nuestros cursos a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal Estrategia Intelectual y forma parte de los profesionales al día. Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por internet, la señal de los profesionales al día. Actualízate y conoce los cambios y requisitos sobre la resolución miscelánea fiscal y para la emisión de comprobantes fiscales digitales, participando en el curso en línea Comprobantes fiscales digitales por Internet, facturación electrónica, completamente en tiempo real, a través de www.estrategiaintelectual.com, con valor para la norma DPC y STPS. Expone licenciado en Contaduría Pública, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal, Hasnitin Fidel Cabrera Martínez. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. Curso en línea, Comprobantes fiscales digitales por Internet, facturación electrónica. Amigo empresario, ¿sabías que tan malo es pagar impuestos de más como impuestos de menos por desconocimiento de las leyes fiscales? Ya que ambas repercuten en la situación financiera de tu empresa. Ya seas empresario, comerciante o agricultor, Estrategias Financieras de los Impuestos, escenario 2016-2017 del reconocido maestro en impuestos Arnulfo Sánchez Miranda, puede ser tu herramienta para aplicar las estrategias fiscales y ventajas financieras adecuadas para tu empresa. Todo esto en base a las normas jurídicas. Adquiérelo ya. 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. www.estrategiaintelectual.com. En Estrategia Intelectual nos interesamos mucho de tu aprendizaje y en el tema de normas de información financiera no es lo menos, porque además de ser un tema que está de moda, hay muchos colegas contadores que aún no han desarrollado la habilidad para aplicarlos de manera práctica en el día a día, en sus registros contables, en el cumplimiento de la contabilidad electrónica, en el desarrollo de información financiera para toma de decisiones. Sin embargo, este aprendizaje lo vamos a poder desarrollar a través de los cursos que tenemos aquí en Estrategia Intelectual, a través de las cápsulas que vamos a estar promoviendo en este espacio, en donde te invitamos a participar con tus dudas, sugerencias y comentarios.
Esto es Estrategia Intelectual. Mi nombre es Martín Rojas Tamayo. Me puedes ubicar en Facebook como Martín Rojas. Te invito a participar en el grupo de desarrollo profesional de contadores en Facebook, en donde podrás obtener información adicional. Entérate de nuestros próximos cursos en línea con valor para la norma DPC y STPS llamando al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. www.estrategiaintelectual.com. Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por internet. Vamos a continuar con el último bloque de este programa. Adelante, licenciado. Pues gracias por sus comentarios, por sus comunicaciones que han tenido por el programa. Por supuesto que insistir que si usted quiere la presentación completa del tema que estamos tratando, puede solicitárnosla a través de las redes sociales. Otra vez, Twitter, @carpe_, y en Facebook, Asesores de Negocios Carpe y Carpe Asesores de Negocios, o al correo marketing@carpe.mx. Todas sus solicitudes ahí las puede hacer. Si quiere que le enviemos esta presentación, también se la enviamos con mucho gusto. Bueno, vámonos de corridito. Antes de terminar, contador, ¿cuáles son las preguntas más comunes que se hace el empresario cuando se habla de impuestos, estos benditos impuestos que tenemos que pagar todos y que no podemos de alguna forma evadirlos? ¿Qué son las preguntas y cuáles serían las respuestas, que sería lo más interesante del asunto? Así es. Sí, muchas veces el desconocimiento o por qué no quieren pagar los empresarios los impuestos es porque desconocen que es al final una obligación, y es una obligación constitucional, ¿no? Entonces ahora sí todas las personas que conocen o que están en esta área, los profesionales de la contaduría, pues saben que hay por ahí una constitución política, que existe un artículo 31 y una fracción cuarta que precisamente habla de la obligación de contribuir al gasto público, ¿no? Como mexicanos. Que a lo mejor ahí es donde viene el desacuerdo, ¿no? Que muchas veces dices, a lo mejor la administración del recurso económico, pues es lo que no nos gusta, ¿no? Que se ve el dispendio muchas veces en los propios, a lo mejor funcionarios, que es de la clase política, de los burócratas y toda esta cuestión. Pero ese es ahora sí que de las preguntas comunes, ¿no? Entonces, ¿por qué se pagan los impuestos? Ahí está, ¿no? La obligación. Y ya de ahí, pues, surgen algunas leyes particulares, que esas leyes como existen contribuciones federales, contribuciones estatales, contribuciones municipales, las cuales, pues, ahí ya nos van especificando cómo hacer el cálculo de estos impuestos, ¿no? Los principales, pues, es un impuesto federal, que es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, que acá también es muy importante hablar acerca de, bueno, otra de las dudas es cómo se calculan los impuestos, ¿no? Porque muchas veces piensa la gente que todo lo que tienen de ingreso, pues todo es una base de impuesto. Entonces, eso depende muchas veces, porque los impuestos se calculan con base en lo devengado y con base en lo realizado. ¿Esto qué quiere decir? Con base en lo que ocurre en la empresa, y cuando me expiden a lo mejor la factura, es cuando ya surge la obligación, siempre y cuando seas un empresario que tengas una sociedad formada como una persona moral, y cuando eres una persona física, paga los impuestos de acuerdo a lo realizado, es decir, a lo que realmente estás cobrando, a lo que te depositaron tus clientes como en tu cuenta bancaria. Ahí es cuando ya se está causando el impuesto, se vuelve ya un ingreso acumulable. Entonces, de la misma forma, ¿cómo disminuyes? Pues con deducciones, ¿no? Existen deducciones en el caso, pues sí, son deducciones mensuales en ambos casos, para las personas morales y para las personas físicas, y ahí es donde hablamos de que van de acuerdo también hacia lo devengado o lo realizado. Quiere decir que si ocurre en este momento el gasto
pero todavía no lo he pagado, ¿no? Pero estoy dentro de un régimen de persona moral, pues entonces se puede decir que ahí ya lo puedo aplicar a la factura que yo expedí y pues ya se estaría determinando una base de impuesto, ¿no? Esto es de una forma muy sencilla. Por la otra parte, en las personas físicas, ahí lo que tienen que hacer es, en el momento en que pagan el gasto, es el momento en el que ya se convierte en una deducción este gasto, y ya se lo puedes restar a lo que tienes de facturas de ingresos que fueron ya cobradas, ¿no? Para los que somos completamente ignorantes del tema, contador, a veces pensamos que hay gastos que se pueden deducir por completo. Y me parece que van por porcentajes y de acuerdo a las compras, y no todo se puede deducir. Hay muchas cosas que hay que entender sobre ese aspecto, porque uno dice, bueno, pues estoy comprando, todo esto quitado de mi impuesto, y no necesariamente ocurre así. Así es, sí, acá lo importante es que en un momento dado, bueno, ya en un curso, en una plática la que vamos a realizar para el 11 de julio, ahí sí tendremos que hacer muchas cosas prácticas, donde demostremos, ahora sí, este tipo de gastos pueden ser deducibles o no pueden ser deducibles, y esto tiene que ver mucho con la cuestión de si es indispensable para el giro donde estás desempeñándote, ¿no? Que muchas veces dicen, a lo mejor el giro que me di de alta, pues es una papelería, y sabes que compré unas llantas de tractor, y tú dices, no hombre, ¿y qué tiene que ver con la papelería, no? Entonces eso no sería un gasto estrictamente indispensable. Tienen que cumplir con otros requisitos también las deducciones, y esas son las deducciones mensuales, y así también existe para las personas físicas algunas deducciones personales que se aplican de forma anual, o algunos beneficios fiscales también que tienen las personas físicas. Entonces, así es como queremos mostrar, comunicar a los empresarios que estén interesados, el decirles cuáles son los elementos de todos estos impuestos, cuál es la estructura del pago del impuesto, para en un momento dado ellos, si se creen capaces de hacerlo, pues que ellos mismos lo calculen, ¿no? En un momento dado, pues a lo mejor nuestro trabajo como profesionista sería ya nada más ver la captura, ¿no? de los números, el checar si estuvo correctamente clasificado como una deducción fiscal o no, y ya es un trabajo que se va minorando, ¿no? En el tiempo que le va a incluir como profesionista, y a lo mejor ahí puedes comenzar a ver si ese trabajo te conviene tomarlo o no, ¿no? Con un honorario a lo mejor ya no tan alto como a lo mejor lo piensas en un principio, que de repente te llegan empresarios con bolsas de notas, facturas, a lo mejor hasta de su abuelita, de su esposa, de la mamá, y ¿no? Ajá, y acomoda todo, y estos son los últimos 3 años que tengo, ¿no? De contabilidad trazada, pues tú dices, ahí es una gran pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Otra de las preguntas que de repente nos hacen es en relación a las finanzas con los impuestos, pues es la base, ¿no? Las finanzas también, ¿no? A lo mejor siempre estamos muy casados con el tema de las obligaciones fiscales, pero pues las finanzas, la contabilidad, pues es lo que realmente nos va a dar la información financiera para que el día de mañana se calculen todos estos impuestos. Puede ser un negocio muy pequeño, pero realmente a lo mejor lo que necesita nada más es tener un buen control de los ingresos, de los gastos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y a lo mejor un inventario pequeñito que es como un control administrativo muy adaptable a este tipo de contribuyentes o de clientes, ¿no? O este tipo de empresarios. Entonces, de ahí es teniendo ese buen control administrativo, llevando esa clasificación de estos elementos correctamente, puedes determinar el impuesto también, ¿no? Y por último ¿puede el empresario calcular sus impuestos? Ahí vendría la polémica y vendría la pregunta clave. La pregunta clave de todo esto, ¿no? Sí se pueden simplificar los procesos, ¿no? Y el nivel de estudios también hay que checar qué nivel de estudios trae este empresario. Digo, si trae un nivel de estudios de primaria, pues a lo mejor es un poco complicado que nos pueda entender a la hora de hacer estos cálculos. Hace falta más allá de saber sumar y restar.
Sí se requieren dividir y multiplicar. Sí, hay que ver, hay a lo mejor mucha gente que es hábil con los números y que pudiera llevarlo, ¿no? Yo creo que tendremos que hacer como una evaluación de qué es, hasta dónde puedes llevar todo esto. Y lo importante es, ahorita están surgiendo muchas herramientas o lo que es tecnología de información, que no se dejen llevar por cualquier tecnología de información que de repente te dice, tú solito lo haces y ya cumpliste con la obligación. Es un producto milagro, ¿no? Un producto milagro. Usted nada más apriétele aquí y sale todo resuelto y paga menos impuestos. No es así. Hay que evaluarlo, evalúalo a lo mejor los primeros meses que contrates estos servicios por alguien profesional. Y nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando ahí una aplicación, una tecnología de información, un software, un RP para pymes, donde se les simplifique la vida y tengan mayor control de las propias empresas. Es una de las propuestas que nosotros tenemos ahorita en el mercado, en el cual dices, a lo mejor hasta un contador pues ve más viable que tenga un despacho que tenga muchos clientes, y a lo mejor hasta ve viable esta herramienta para que el día de mañana dice, pues en lugar de tener aquí un ejército de 1000 contadores, pues a lo mejor reduzco 300 contadores, utilizo esta herramienta, hago el cálculo de los impuestos, llevo hasta un control administrativo y me sirve, ¿no? Es como un RP pequeñito. Un RP es un sistema que ayuda a simplificarte el aspecto administrativo de los negocios. Esto lo aplican a nivel macro empresas enormes, ¿no? Como, no sé, las empresas que construyen automóviles, los bancos, todo esto. Y que cada día toda esta tecnología de información, pues la tendencia es que se vuelva más inteligente y el día de mañana la contabilidad a lo mejor se pueda construir sola. Pero hay cosas y detalles donde el contador tiene que tomar, ¿no? O sea, que tiene que ayudar a decidir. Entonces, creo que esa es la tendencia, eso es como que el futuro que viene, y que los contadores que ahorita siguen llevando esta cuestión de las contabilidades, el día de mañana no se espanten porque digan, ya se me acabó el trabajo, ¿no? Pues sí, pero entonces súmate mejor a esta ola de cosas que vienen nuevas, tecnológicas, innovadoras. Y Carpey está metidísimo en la ola y está muy visionario de lo que pueda pasar en el mediano y en el largo plazo. Por eso es importante que usted acuda a este curso que estamos promocionando de pymes, personas físicas, calcule sus impuestos. Es el día 11 de julio a las 4 de la tarde. Pida informes a través de nuestras redes sociales, @Carpey_, en Twitter, en Facebook también estamos como Asesores de Negocios Carpey o Carpey Asesores de Negocios. Quiere hacerlo vía correo, hágalo a través de marketing@carpey.mx o directamente en el número telefónico 237-1258, ahí le pueden dar todos los informes. No se lo pierda, si usted vive en Puebla o en Tlaxcala, que está muy cerquita, sí, también puede acudir, es una posibilidad, una buena oportunidad de actualizar sus conocimientos. Si está en otras partes del país, pues igual se viene unos 2 días, conoce Puebla, que está muy bonito, y de paso se lleva todo el conocimiento que Carpey está dando. Así es que es el día 11 de julio, no lo pierda de vista. Pyme, persona física, calcula tus impuestos, es el curso. Así es, dirigido en sí a los empresarios, en sí a las personas que, no sé, los profesores, los docentes, los alumnos, pero también digo, si algún contador quiere asistir, pues adelante, ¿no? A lo mejor ahí en lo que les podemos apoyar es en el proceso de comunicación de cómo decirles, cómo contarles a los empresarios este cálculo de los impuestos, ¿no? Muchas veces a lo mejor nuestros tecnicismos es lo que los confunde más, y pues acá la cuestión es que todo quede claro, que formemos un círculo virtuoso entre varios contadores, que nos unemos a esta propuesta, y pues que estemos trabajando en conjunto, ¿no? Para ayudar a los empresarios. Y también no olvide que el 20 y el 21 de julio también tenemos curso Aprende a proteger tus datos personales. Esto es en coordinación con la Coparmex de Puebla, con la Delegación Puebla. Así es que también está interesante. Cheque nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar actualizando toda la información. Antes de esta fecha, pues estamos aquí nuevamente en este programa, el día 13 de julio. Andamos por aquí. Sí, andamos por acá, y chequen las redes sociales también, mándenos sus comentarios, y vamos a estar lanzando ya
encuestas que vamos a estar trabajando con Twitter, ¿no? Sí, en Arturo? Twitter, revise Twitter, porque es una buena forma de comunicarnos y de ir haciendo opinión pública también, porque Así es. se plantean temas importantes, temas trascendentales, que nos van a dar una idea de qué es lo que está pasando a nivel social. Así es, correcto. Bueno, pues le agradecemos el favor de su atención, gracias por sus comentarios, gracias por todo lo que nos han hecho saber a través de las vías de comunicación, gracias contador por darnos estos conceptos tan altos de contabilidad. Gracias a ti, Arturo, gracias a Soledad que nos está viendo del otro lado del cristal, y pues estamos ahí en comunicación, ¿no? Todo lo que se ofrezca estamos para servir. Pida su presentación, se la mandamos, así es que bueno, son las 13:04, ya las 13:04, gracias, nos despedimos desde la ciudad de Puebla y nos escuchamos el próximo 13 de julio. Así es. Gracias. Adiós.